Bienvenidos a otro episodio de Sin Permiso Podcast. Y como ustedes me lo han pedido, Peggy, más podcast en español. Les traigo más podcast en español. Y les traigo una sorpresa. Hoy en día conmigo está un psicólogo, pero no cualquier psicólogo. Él se llama Wilson Darío Jaramillo y él ha trabajado muchísimos años de psicólogo con los niños de la comuna. Él está en Río Negro, Antioquia. Él viaja a Medellín. Él tiene muchas historias y mucha inteligencia y mucha información que es muy importante para que nosotros conozcamos lo que es un psicólogo y cómo nos puede ayudar a nosotros, nuestra familia, en todo. Bienvenido a este programa de Sin Permiso Podcast, Wilson. Muchas gracias, Peggy, por darme la oportunidad y qué bueno permitirme este escenario para que podamos interactuar y motivar a esas familias que tienen muchas dudas, inquietudes, angustias, dificultades, problemas que quizás en el momento necesitan a alguien y pues no lo pueden hacer o no tienen la forma o les parece muy costoso, Sí. pero acá estoy para contarles mi trayectoria como psicólogo en las comunas y en otros espacios de la ciudad de Medellín y de mi pueblo, Río Negro, Antioquia. Cuéntenos cómo comienza, cómo decides ser psicólogo, cómo ha sido tu trayectoria de psicólogo. Bueno, les cuento que a la hora de tomar mi decisión como psicólogo fue algo muy difícil, porque en el momento yo ya había pasado por una universidad que no, nada tiene que ver con psicología, ¿sí? Llegó una amistad, un amigo, y yo estaba en un momento de crisis existencial porque no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué dirección tomar, y él me dijo: ¿usted por qué no estudia psicología? Si usted tiene esa habilidad, ese carisma, sos un calidoso. Entonces me empezó a motivar y lo primero que hice fue averiguar en qué universidad, ¿sí? Entonces averigüé la universidad, que es de mi pueblo, la Universidad Católica del Oriente. Pedí el pensum y empecé a mirar las materias, a estudiarlas, y me gustó. Bueno, yo sé, Wilson, que me han hablado de diferentes psicologías, diferentes tipos de psicologías, filosofías. ¿Cuáles son y cuál es la suya en específico? Dentro del marco de la psicología hay muchas teorías que son como el soporte para el profesional que estamos interveniendo, el ser humano. Hay tres escuelas que son las más reconocidas. Obvio que hay otras que se desprenden de ahí, pero les voy a hacer muy conciso, muy clarito, pues se los voy a contar así algo muy sencillo, y es la escuela humanista. La escuela humanista es que dice que lo que importa es el aquí y el ahora, o sea, lo que está viviendo en el momento, ¿sí? Está la escuela cognitiva. La escuela cognitiva es la que compara al ser humano con un computador. Dice que tiene una memoria, que se almacena allí la información, y habla de unos esquemas maladaptativos o unas ideas irracionales. Pero en mi teoría, en mi enfoque es sobre la escuela, sobre las relaciones objetales tomadas de los postulados de Freud. Es muy sencillo. A nosotros en la universidad, en nuestra formación, nos dan pues esta formación de estas tres escuelas. Al momento de irla estudiando, investigando, es muy bacano y es muy significativo, porque uno se da cuenta cómo es esa teoría de las relaciones objetales. Algo muy claro. El ser humano se relaciona de acuerdo
a esos primeritos años de vida con que se relacionó. Puede ser momentos gratificantes o momentos frustrantes. Un ejemplo, si es un papá que le está brindando un entorno protector, un entorno de calidad humana, de amor, de cariño, este niño, al transcurrir el tiempo, se convierte en una persona amorosa, ¿sí? Una persona con unos vínculos afectivos estables. Entonces, yo me baso desde los postulados de Freud, desde las relaciones objetales. Muy interesante. También cuéntenos sobre su experiencia en las comunas. Yo no me imagino, yo como Chillo, yo no me imagino ver las cosas que has visto, las historias tristes, las familias rotas y los temas de abuso. ¿Cómo ha sido esa experiencia bregando con esa clase de personas que afortunadamente o desafortunadamente han formado parte de esa comunidad que han visto cosas no tan chéveres? Es un trabajo bastante arduo, exhausto, donde uno muchas veces necesita apoyarse. Esto lo llamamos nosotros los terapeutas el apoyo al apoyo. Como son situaciones y casos muy, pues, que lo dejan a uno Marcados. marcados, ¿sí? Entonces uno tiene que buscar el psicólogo de cabecera para uno poder estar, digámoslo, saberlo manejar y poder continuar de una forma muy profesional la intervención y la atención con el ser humano. Entonces, las familias lo dejan a uno muy, pues han sido experiencias significativas que lo han dejado muy marcado en cuanto que son casos muy complejos y muy difíciles, pero también viene la otra parte positiva y es que, por ejemplo, en mi caso, en lo personal, cada día le doy gracias a Dios por la vida que llevo, por la vida que conduzco, donde ya no veo problemas de nada. ¿Por qué? Porque la misma comunidad me ha puesto esos espejos donde viven en unas condiciones paupérrimas, que significa pues personas de muy bajos recursos, Mm. personas que viven en hacinamiento, personas que han sido maltratadas, abusadas, que han sido emocionalmente, no se les ha dado ese reconocimiento, ese amor. Entonces son con una cantidad de conflictos que uno, al momento de hacer ese acompañamiento, Ujú. uno les brinda todo ese apoyo emocional y esa contención para que ellos son muy agradecidos y el solo hecho de escucharlos, ya eso es ganancia, ¿sí? Ujú, Y ujú, también son familias que no tienen herramientas, no tienen pautas de cómo abordar a sus hijos, cuál es el acompañamiento que pueden hacer con ellos. Entonces, uno está llamado allí a cumplir con esa misión, con ese empoderamiento, con esas ganas de poderle brindar ese apoyo, ujú. ¿sí? Y de que tengan pues estos elementos para que puedan realizar una crianza amorosa, porque son personas que como no han recibido amor, entonces lo hacen de una forma que no es la más óptima para el desarrollo emocional, psicológico y conductual para el niño. Wilson, uno de los motivos por la cual lo quería traer al podcast, y creo que usted va a ser un invitado que va a venir varias veces porque son temas de adolescentes, de primera infancia, de relaciones, del divorcio, de las pérdidas. Son muchos temas y son muy interesantes. En mi caso, más que todo, yo sé que usted trabaja con la primera infancia y adolescentes. Uno como padre o madre, quería preguntarte, ¿cuál sería una señal clave o qué es lo que uno debería estar pendiente de en nuestros hijos para determinar si o están ansiosos o deprimidos o si están consumiendo codependientes, drogas? ¿Qué deberíamos? Porque hoy en día tenemos este tema de la adolescencia que como usted dice,
La palabra adolescencia lo dice todo porque están dolientes. Entonces, ¿qué claves debería de mirar un padre o una madre? Sí, como lo acaba de nombrar, un adolescente está en una transición de dejar de ser niño, ¿sí? A pasar a ser adolescente, que adolece de muchos asuntos, no solamente emocionales, sino que ellos también están teniendo unos cambios hormonales, Ujú. físicos, y que detrás de esto también hay una exigencia en lo sociocultural, ¿sí? Entonces, es muy importante, digamos, tener esto presente de cómo identificar una persona por la cual está experimentando, porque son personas que experimentan, que están asociándose, relacionándose con esos pares, ¿sí? De su misma edad. Entonces, el pelado está observando con quién puede encajar y entonces empieza ese juego Encontrándose en ellos mismos, buscando quiénes a son. buscar. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Sí, hay unos cambios físicos, unos cambios en su estado de ánimo. También son personas que no hay una alteración en el sueño. Hay personas, a unas les da pérdida de apetito, a otras les da exceso de comer. En cuanto a la parte física, los podemos ver en las pupilas, ¿sí? Que los ojitos son como rojitos, de que no duermen, que tienen cambios, digamos, de sus rutinas. También, y lo podemos identificar con cuáles son sus pares, sus amigos, quiénes son, ¿sí? ¿Y cómo les hablamos? ¿Cómo se les habla a un adolescente que uno quiere? Es muy difícil porque dicen algunos es que hay que ser el amigo, otros dicen que hay que ser muy fuerte, es muy complicado. Con un adolescente, para mí el primer ingrediente es la paciencia y la tolerancia. Tenemos que tener mucha paciencia porque no es lo mismo uno tratar a un niño de 5 años que a un adolescente de 14 o 15 años. ¿Por qué? Porque nosotros con ellos debemos de generar esa confianza, pero no ser papás intrusivos porque se deben de poner unos límites, porque ellos deben de tener sus espacios de privacidad. Cuando digo de privacidad es porque ellos están, digamos, en su desarrollo y en sus cambios físicos, psicológicos, es la edad para ellos hablar y hablar y quedarse hasta tarde de la noche. Entonces acá es generar esa confianza, esa escucha activa, y es que el adolescente necesita ser escuchado, ¿sí? Y es seguir fortaleciendo ese vínculo afectivo, ese vínculo amoroso, no de una forma, digamos, como sobreprotegerlo o estar encima de ellos, porque a ellos los hostiga, ¿sí? Es algo característico de la adolescencia, que a ellos ya les da pena que uno los coja del brazo, que uno los lleve los acompañe al colegio, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un ojo, una visión, pero demasiado, demasiado abierta, monitorear y supervisar cuáles son esas amistades que ellos están haciendo, porque muchas veces son amistades negativas, son referentes negativos que no van a contribuir al bienestar emocional de este adolescente. Entonces es muy importante tenerlo claro. Pues yo sé, Wilson, que aquí podríamos hablar, mejor dicho, por horas sobre los temas, pero un motivo, o sea, el motivo real y mayor por la cual yo quería tenerlo a usted aquí en este podcast es porque todos los días hablo con personas que requieren de eso, sufren de depresión, falta de autoestima. Para allá iba, y era que también me lo preguntaste, que cómo identificar, pues,
una persona ansiosa y es que son personas con un comportamiento, con una conducta excesiva, con mucho miedo, miedo a lo que, pues, ellos son muy, se precipitan a los hechos, a lo que pueda pasar. Entonces, Me estás describiendo. entonces también tienen dificultad para dormir, ¿sí? También, digamos, a la hora de la alimentación, evitan situaciones o lugares que sean, que haya mucha gente, ¿sí? Entonces ellos se aíslan, ellos prefieren los lugares solos y mucho cuidado. Aquí es donde nosotros tenemos que prestar atención porque quizás estas personistas están gritando, están clamando de que sean escuchadas, pero nosotros por el afán, por nuestras ocupaciones, porque por el trabajo, sí, entonces nos desconectamos de ellos y los dejamos que ellos se entretengan en lo que es el manejo de las TIC o es el celular. Sí, ¿Sí? sí. Y no los estamos monitoreando, supervisando. Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos frente a cualquier cambio, sea emocional, físico, cognitivo. Cuando hablo desde lo cognitivo, es que la misma tenemos que tener una muy buena comunicación con nuestra profesora de nuestros niños, Ujú. porque quizás la profesora nos puede decir, no, él está, ha cambiado de una forma. Ya no presta atención, ya no se concentra, no termina las tareas. Esos son señales de que algo está pasando en su mundo interno. Wilson, aquí nos podríamos quedar por horas y horas, pero yo sé que nuestro tiempo es valioso y el de nuestra audiencia también. Sé que hay personas que le encantaría comunicarse contigo, de que tú hables con ellos, los trates, sea referente a los hijos, sea referente a ellos mismos. Usted está a la orden. Cuéntenos cómo se pueden comunicar con usted para hablar más sobre el tema y que usted los ayude en diferentes temas. Sí, estoy disponible, me encanta y vivo enamorado de mi profesión por lo que hago y más pues como la experiencia que he tenido desde con la gente de las comunas, ¿sí? Con las gentes de las veredas, que es el campo. Entonces me encanta hacer ese trabajo y se puede comunicar conmigo. Mi correo es willyjara, psicólogo @gmail.com o también a través de mi número que es 311-200-0000. Se lo repito, 311-200 y 4 ceros. También en el Instagram, Willy Jara, ¿sí? Y en el Facebook. ¿Cómo aparece en el Facebook? Willy Jara, voy a alimentar mi página con todo lo que he hecho para que las familias se motiven, me busquen y acá A la estoy orden. disponible con una buena actitud y con lo mejor, como lo dice Otto Kemper, que tiene una frase muy linda y es ser una madre suficientemente buena, pero cuando lo digo es que uno debe estar disponible para esa otra persona cuando lo necesite. Perfecto, perfecto. Es un labor muy hermoso el que haces. Has ayudado a muchas personas. Espero que sigas ayudando no solo a chiquitos, pero a grandes también. Gracias por estar aquí, por ser mi invitado de Sin Permiso Podcast y por esa energía tan linda que nos brindas a todos. Muchas gracias por este escenario. Para mí fue un placer el poder compartir con ustedes. Chao.